usted lo disponga, señor director. Muchas gracias, doctor Hugo Hernández. Le agradezco mucho. Bien, pues voy a dirigir a todas y todos ustedes. He preparado algunas palabras. Solo le voy a pedir a Hugo Hernández que ponga su micrófono porque tengo un regreso muy fuerte. Muchas gracias, muy amable. Bien, pues nuevamente muy buenos días a todas y todos. Quiero decirles que es un gusto para la administración que me honro en presidir presentar el seminario de ingeniería organizado por el Cuerpo Académico Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, CA 82, Ingeniería y Ciencias de la Tierra, en colaboración con la coordinación de la Maestría en Estructuras de la Facultad de Ingeniería Civil. En esta ocasión, el seminario de ingeniería abordará el tema de los sismos de septiembre de 1985, 2017 y 2021. Indudablemente, los eventos sísmicos han dejado a lo largo de la historia de México dolorosas pérdidas de vidas humanas y de repercusiones de carácter social y económico. Lamentablemente, la historia de los daños debidos a los sismos en nuestro país, de los que se tienen registros más recientes y por consecuencia mejor documentados, inicia con el sismo del 28 de julio de 1957, conocido como el sismo del Ángel, debido a que se cayó dicha estatua, y posteriormente el sismo del 14 de marzo de 1979, también conocido como el sismo de la Universidad Iberoamericana, ya que se colapsó dicho edificio. El sismo de 1957 dio la pauta para que la ingeniería estructural mexicana estableciera las bases de los códigos de diseño en México, a cargo del doctor Emilio Rosenbluth. Durante el evento de 1979, en la zona de suelos blandos de la Ciudad de México, se colapsaron 56 edificios y hubo más de 85 edificios dañados, algunos de los cuales se colapsarían posteriormente. Sin lugar a duda, uno de los sismos con una permanencia perenne en la conciencia colectiva de México es el que se presentó el jueves 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 horas con una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, sacudiendo a la Ciudad de México. El terremoto tuvo su epicentro en el poblado de Caleta de Campos, Michoacán, y se debió a la ruptura de la placa de Cocos y la de Norteamérica, dentro de la brecha de Michoacán. 20 segundos después del evento principal se presentó una réplica que acabaría de generar más daño. El viernes 20 de septiembre a las 19:38 horas se presentó un segundo evento con magnitud de 7.5 grados. El inventario de edificios dañados por los sismos de septiembre de 1985 fue de 53.385, 10.000 fallecidos, 40.000 lesionados y más de 150.000 damnificados. El gobierno en turno estimó una pérdida del 10% del Producto Interno Bruto de la entonces ciudad del Distrito Federal. En Michoacán, en el municipio de Lázaro Cárdenas, fue el más dañado. Más de 25 estructuras ubicadas en el centro de la comunidad y en 2 escuelas ubicadas en la zona de Guacamayas fueron las más dañadas. Algunas décadas después, el 7 de septiembre de 2017, se presentó un evento sísmico con magnitud 8.2 con epicentro en el Golfo del Tehuantepec, a 137 kilómetros del suroeste de Pijijiapan, Chiapas. El presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, dijo que se trataba del mayor sismo que se había presentado en México en los últimos 100 años. Este sismo se conoce como el sismo de Tehuantepec y perdieron la vida 61 personas, presentándose severos daños en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Por esas mismas fechas, el 19 de septiembre de 2017, en las inmediaciones de los estados de Puebla y Morelos, se presentó un sismo con magnitud de 7.1 grados, en el cual perdieron la vida 291 personas y se presentaron daños estructurales en los estados de Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Puebla, Morelos y principalmente en la Ciudad de México. Este sismo impactó además el medio ambiente, quedándose sin agua muchos municipios de Morelos, lo que generó un gran problema social y económico en ese estado. En lo que respecta a Michoacán, se presentaron daños moderados. En Morelia, 10 edificios sufrieron daños estructurales. En Zitácuaro, varios edificios también sufrieron daños, principalmente 2 hospitales. De manera muy reciente, hace 2 semanas, el día 7 de septiembre de 2021, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 7.1 localizado a 11 kilómetros al sureste de Acapulco, en el estado de Guerrero. El sismo ocurrido a las 20:47 horas, hora del centro de México, fue sentido en los estados de Guerrero, Morelos, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Ciudad de México. Este movimiento telúrico produjo daños principalmente en el estado de Guerrero, en donde se afectaron 278 casas, 10 hospitales y se presentaron un gran número de daños en elementos no estructurales como fachadas, rotura de vidrios, desprendimiento de faldones, etc. Aunque se hayan vivido experiencias lastimosas debido a este tipo de fenómenos, no debe ser motivo de miedo hablar de actividad volcánica o de desplazamiento de placas tectónicas. Por el contrario, debe formar parte de nuestra cultura, ya que nuestro país se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico y son manifestaciones que se seguirán presentando y para las que debemos estar preparados. Esto nos debe motivar a investigar y conocer más sobre este tipo de eventos, así como respetarlos y prepararnos constantemente para saber enfrentar las situaciones de contingencia que se nos presenten en el futuro inmediato, apropiándonos de una cultura de prevención y actuación. Más aún, como ingenieros civiles, quienes contamos con la responsabilidad de diseñar y construir obras seguras, además de establecernos como líderes expertos y guías ante estas eventualidades. Para los mexicanos, estos fenómenos han representado irreparables pérdidas de diversa índole. Sin embargo, esto ha demostrado que, como pueblo, podemos salir adelante ante cualquier adversidad, mostrando lo mejor de nosotros mediante la unión, solidaridad y esfuerzo. A continuación, me permito anunciar las conferencias magistrales que se presentarán durante el seminario. Hoy lunes 20 de septiembre, durante la jornada matutina, de 9:15 a 9:55, tendremos la conferencia magistral Los sismos de septiembre de 1985. Esta conferencia magistral estará a cargo del doctor Hugo Hernández Barrios, un brillante académico de nuestra Facultad de Ingeniería Civil en estos temas. De 10 a 10:45 horas tendremos la conferencia magistral del sismo del 7 de septiembre de 2017, a cargo también de la no menos brillante, la doctora Berta Alejandra Olmos Navarrete, que además es la jefa del Departamento de Estructuras en este momento. Por la tarde, de 17 a 17:45 horas, se contará con la conferencia magistral El sismo del 19 de septiembre de 2017 por el notable doctor investigador, el doctor José Manuel Jara Guerrero. Para mañana martes 21 de septiembre de 2021, de 9 a 9:45 horas, tendremos la conferencia magistral Técnicas de reparación y refuerzo estructural,
a cargo también del doctor Manuel Jara Díaz, otro de los connotados investigadores de este Departamento de Estructuras. De 10 a 10:45, el día de mañana martes, tendremos la conferencia magistral Efectos del sismo del 19 de septiembre de 2017 en el patrimonio mexicano, a cargo también de un notable investigador como lo es el doctor Guillermo Martínez Ruiz, además coordinador de la maestría en ingeniería en el área de las estructuras de nuestra facultad. Finalmente, el día de mañana por la tarde, a las 17 horas, se tendrá una mesa redonda, los sismos de septiembre en México, con la participación de varios de los ponentes anteriores. Muy bien, pues ahora procederemos con la inauguración del evento, siendo las 9:11 del día 20 de septiembre del año 2021. Declaro formalmente inaugurados los trabajos del Seminario de Ingeniería. Les deseo que sean de mucho provecho los conocimientos que aquí adquieren. Enhorabuena y muchas felicidades a todos y todas por estar en este evento. Muchas gracias. Doctor Hugo Hernández, adelante. No, al contrario, muchas gracias a usted, señor director. Muy amable por sus palabras. Bien, le agradecemos mucho la presencia del señor director. Vamos a iniciar con nuestra sesión para ir a tiempo. Si tienen alguna pregunta, nada más déjenme compartirles mi pantalla para dar inicio con la conferencia del día de hoy y platicar algunas cositas que mencionaba el señor director referente a la mesa de redonda del día de mañana. Voy a permitirme compartirles mi pantalla. Vamos a dar inicio a esta sesión. Por favor, espero que se esté viendo. En un momentito se empieza a activar la pantalla. Bien. Bien, muchas gracias, señor director. Vamos a dar inicio entonces. Como bien decía el señor director, hay una serie de pláticas que acaba de mencionar en el orden y el horario asignado. Ustedes lo tienen ahí en la pantalla y bueno, ya lo difundió la Secretaría Académica de la Facultad. Solamente para recordarles, porque no aparece en el tríptico, el día de mañana en la tarde, sobre la mesa redonda, se abordarán los 5 temas que ustedes ven en la pantalla. El tema número 1 es la importancia de la ingeniería sísmica en la formación del ingeniero civil. Platicará algo de ello la doctora Berta Alejandra Olmos Navarrete. Después hablaremos sobre los sismos históricos en México, haciendo una especie de resumen de los sismos que vamos a ver en el transcurso del seminario, más otros aspectos fundamentales que no se ven propiamente y que se deben de abordar en manera contextual en toda la República. Luego seguirá el tema de la evolución histórica de los reglamentos de diseño sísmico, un tema muy importante de cómo han ido evolucionando conforme a las características de la presencia de los sismos a nivel nacional y las fallas que se han registrado. Y le impartirá la charla el doctor Manuel Jara Díaz. Luego entrará el doctor José Manuel Jara Guerrero con el tema riesgo sísmico en México en forma general. Muy importante ya hacer un resumen compacto de todos los otros temas anteriores. Y finalmente, el doctor Guillermo Martínez hablará sobre vulnerabilidad sísmica del Centro Histórico de Morelia. Un aspecto sin igual importancia, precisamente porque ya nos atañe ahora localmente a todos nosotros. Entonces, cada uno de los ponentes en la mesa redonda tendrá un espacio de entre 5 o 10 minutos para desarrollar el tema. Y lo más importante son la serie de preguntas y dudas que ustedes puedan tener, que se responderán de todos los panelistas que estaremos platicando con ustedes entre el día de hoy y el día de mañana. Referente a las pláticas, si no da tiempo, terminando cada sesión, porque están muy pegaditas, apunten sus dudas, todo lo que ustedes quieran preguntarle a los panelistas, y el día de mañana en la tardecita, ya con un poco más de espacio, con los temas generales, ya haciendo un resumen en donde se hablará, como dice el señor director, efectivamente también del sismo que acaba de pasar la semana antepasada, y no nada más ¿no? Sino en forma general todo el contexto sísmico de la República Mexicana y el estado de Michoacán. Bien, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces con la plática del día de hoy, que está organizada precisamente por el Cuerpo Académico CA82, Ciencias de la Tierra, de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana.
y me corresponde a mí platicarles sobre los efectos del sismo de septiembre de 1985. Este tipo de charlas tiene el objetivo principal hacer memoria de lo que hemos aprendido en ingeniería y por supuesto, hacer memoria y pasarle esa memoria, esa reseña histórica a los futuros ingenieros. En realidad, hay que aprender algo y el aprendizaje se va a transmitir siempre de generación en generación. Entonces, aunque este primer sismo que generó muchos daños tiene ya 32 años que tuvo lugar, al final de cuentas hay que recordar qué pasó, cuál fue el contexto social y después preparar todo el contexto para el siguiente evento que posteriormente nos hablará la doctora Berta Alejandra. Bien, empezaré hablando sobre la sismicidad del Valle de México muy rápidamente. Después abordaré la situación antes del sismo de 1985 para darnos una idea de cómo estaba la Ciudad de México y en general México antes de que sucediera el sismo del 85. Después ya abordaré el tema prácticamente que es el día de hoy, que son los eventos sísmicos de septiembre de 1985, y posteriormente eso ya quedará el camino como para que ustedes entiendan el contexto de la historia, para que después la doctora Berta Alejandra nos esté hablando sobre el siguiente sismo potencialmente dañino a nivel nacional, que fue el sismo del 7 de septiembre del 2021, perdón, del 17. Bien, entonces, ustedes saben, la República Mexicana tiene una cuenca muy importante que atraviesa los dos mares, por así decirlo, el Golfo de México y el Golfo del Pacífico, y esta cuenca es de particular interés porque aparte de que es una cuenca donde precisamente su nombre así lo dice, la orografía permite tener unos lugares bajos. Aparte de eso, en esa zona, pues hay un nivel muy fuerte de actividad eólica y sísmica, aunque la sísmica ha estado últimamente un poco apagada, pero es una parte muy importante desde el punto de vista de la actividad de la naturaleza. Pues precisamente en esa cuenca, ustedes saben que cerca del año 500 ahí se emigraron muchas comunidades y por ahí se asentaron los náhuatl, que después estas comunidades, algunas de ellas emigraron a Sudamérica y otras, la más importante, la que queremos hablar, que después fue llamada, denominada los mexicas y que después también tomó el nombre de los aztecas, pues se asentó en la ciudad llamada Tenochtitlan. Y bueno, en esta ciudad cuenta la leyenda que se asentó buscando donde un águila estaba devorando una serpiente y ahí asentaron su ciudad, pensando pues, confiando tal vez en esa leyenda, o bueno, al final de cuentas, la verdad es que al momento de asentarse, pues empiezan a construir de alguna manera la Ciudad de México. Ahí en la pantalla hay una descripción histórica de la tipografía de los primeros españoles que llegaron a México y dice, en México a la verdad tiembla la tierra casi todos los años. Ello acontece en cualquiera de las estaciones del año, sin que en esta ni en otras circunstancias se observen ningunos indicios en el suelo, ni en el cielo capaces de fundar un prudente pronóstico de estos fatales accidentes. Es decir, los primeros españoles ya estaban registrando a España que en México había movimientos telúricos y que, bueno, ya lo sentían. De lo que quiero hablarles es que precisamente hay un códice náhuatl que se llama Telleriano Remesis, que los escribas de aquellos años, pues eran los encargados de plasmar de alguna manera todos los eventos naturales, sociales, guerras, problemas religiosos, etc. En este códice telleriano Remesis, en la forma que estos escribas establecían el evento sísmico, pues lo hacían por medio de símbolos. Entonces, un símbolo llamado Treagi, que significa tierra, un símbolo que se llama Oyin, que significa movimiento, cuando se juntaban, significaba sismo. Así decirlo, la intensidad, como ellos la habían visualizado en su momento. Acuérdense que, pues, por supuesto, si ustedes piensan cuál sería la situación de este pueblo en el momento en que están viviendo en México, pues no tienen la tecnología y la única manera y muy avanzada para determinarlo era de esta manera. Entonces, ellos registraron en este códice 12 movimientos sísmicos con diferentes, digamos que tipos de daños que ellos fueron viendo y observando
y según, como dije, la magnitud, la intensidad, ¿no? La intensidad de que ellos lo observaban en cuanto al daño de la naturaleza que se generaban estos movimientos. De esos movimientos, de esos 12, hay, hay tres muy importantes, según ese códice: el evento número 12, que ocurrió en 1542, el evento número 7 y el evento número 6. Todos estos provocaron daños y se describen cuáles fueron las características de daños, pero quisiera hablar, por ejemplo, del terremoto ocurrido en 1507, en donde en este códice habla sobre el flujo de agua con piedras, probablemente se cree que fue un derrumbe, que causó la muerte por ahogamiento de 2000 guerreros. Eso quiere decir que ese movimiento sísmico, pues sí fue de singular importancia para el caso de la ciudad. Y bueno, en este artículo que posteriormente demos la referencia, pues hacen digamos que la equivalencia de cómo medían el tiempo este pueblo, y a hoy día, pues equivaldría entre los meses de septiembre, ¿no? Aproximadamente a la mitad del año. Y hay una relación, pues, de estas intensidades con las escalas de medición que miden lo que es el impacto ambientalista que generan los movimientos sísmicos ante la naturaleza, ¿no? Ustedes ya sabrán, en ingeniería sísmica hay escalas para medir las intensidades y magnitudes, pero en este caso es una escala de intensidades que mide el efecto sobre la naturaleza, cuántos árboles se cayeron, si hubo un desbordamiento del río, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, ahí en la última tabla, en la última columna, está la relación de los sismos que se generaron en aquella época con respecto al daño equivalente que podrían generar hoy día, que si los quisiéramos comparar, pues no tienen un daño muy fuerte, pero para aquella época, pues por supuesto que sí generaron daño. Ya en la Ciudad de México, ustedes saben que ya una vez fundado Tenochtitlan, pues el lago con el paso del tiempo empieza a sufrir desecación, va construyéndose poco a poco la ciudad, y entonces el lago empieza a hacerse más pequeño por el uso, por la desecación, por la traza de la ciudad, y empiezan a disminuir la cantidad de agua que hay. De tal manera que la cuenca hidrológica específicamente de la Ciudad de México disminuye, pero hay algunos lagos que que se quedan, ¿no? Por ahí muy pequeños, como el lago de Texcoco, el lago de Xochimilco, el lago de Xocacan, la laguna de Zumpango. Ustedes observen el mapa y pueden observar, por ejemplo, la ubicación general de esas zonas del lago. Y por supuesto, ustedes saben qué tipo de suelo hay en una zona lacustre, que principalmente son suelos con ciertas actividades o con procedimientos orgánicos. Y ya cuando la ciudad está formada, pues hay indicios de que precisamente todas esas chinampas que existían, pues era precisamente porque se transportaban de un lado a otro con las chinampas, de un lago a otro. Y bueno, pues la Ciudad de México, el lago, ustedes saben, reconoce siempre su lugar de origen, y bueno, hay una gran cantidad de inundaciones, y eso ha generado, conjuntamente con los suelos, pues que haya asentamientos diferenciales muy fuertes, suelos compresibles muy grandes. Estamos hablando de arcillas, principalmente las morborilonítas, que tienen alto contenido de humedad. Y al final de cuentas, el lago, el día de hoy, hay ciertas zonas del lago, muchos de ellos están casi secos, otros lagos pues todavía están por ahí algunos indicios, y hay los suelos que alrededor hay en esa zona pues tienen altos contenidos de humedad. La Ciudad de México, por lo tanto, cuando ya crece, pues queda inmersa la anterior, o la ciudad que dio origen a todo, la ciudad de Tenochtitlan, ahí lo podemos ver en la traza, pero al final de cuentas, la Ciudad de México hoy día está creciendo y pues está sometida o está propensa a una gran cantidad de actividad sísmica que posteriormente irán mencionando los demás ponentes. Solamente aquí quiero mencionar, ya enfocándonos hacia la plática de que no me corresponde, que hay una placa de cocos que va sobre todo lo que es la costa del Pacífico, desde Guerrero, Chiapas, pasando por Michoacán. Ahí ya cambia un poquito, pero ustedes ven, por ejemplo, en el mapa, como hasta la parte superior de Baja California hay unos indicios de movimientos telúricos, que son los puntitos que están en rojo y en amarillo. Y hay una zona en particular que tenemos casi acá con los vecinos de Guerrero, pues es la brecha precisamente de Guerrero, que está con cierta actividad. Cuando un movimiento sísmico se genera por esa brecha,
por rompimiento de las placas tectónicas, pues sale con alguna característica dinámica. Como vemos ahí, dice epicentro, y los movimientos sísmicos, por ejemplo, que se generan en las zonas epicentrales de Guerrero, incluso de Michoacán, pues tienen ciertas magnitudes, ¿no? Una amplitud muy grande y una característica que cuando llega a la Ciudad de México se va filtrando debido al paso de la onda hacia el centro de la República. Y como ustedes ven, en teoría debería ir disminuyendo, donde dice ahí filo de caballo, la traza va siendo más pequeñita, llega, pasa por Morelos y ya ahí casi la traza tiende a ser muy, muy pequeña. Entra a la Ciudad de México, los que conozcan la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, por lo general son una zona de roca parecida a la que tenemos acá por el estadio. Entonces, esa zona es de terreno firme y vean ustedes, la traza es muy pequeña. Pero cuando ya entra a las zonas de ex lago o donde había lago y debido a las características del suelo, se amplifican las ondas sísmicas y esto es lo que genera muchas veces el daño en la infraestructura de la Ciudad de México. La amplificación de los movimientos sísmicos que ocurren o que ocurrían o que han ocurrido, porque también en la Ciudad de México últimamente ha habido movimientos, pero principalmente los que han ocurrido fuera de la periferia de la Ciudad de México, hay una amplificación de esas ondas. De tal manera que, por ejemplo, ustedes pueden ver que si se genera un movimiento sísmico, por ejemplo, el del 85, que es el de Caleta de Campos, que inicia en la parte superior, pues la traza de este movimiento sísmico de aceleraciones empieza a tener diferente configuración y casi, casi digamos que se vuelve muy pequeño en el último que dice cerro de Piedra, de tal manera de que uno podría pensar que ahí debería haber disminuido el movimiento, luego llega a la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, y podríamos decir que el movimiento es pequeño comparado con el que traía, ¿no? Como que uno esperaría que del Cerro de la Piedra disminuyera ya completamente. Sin embargo, al entrar a Ciudad Universitaria y posteriormente a la zona de transición de Viveros y a la zona de Exlago de Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Tláhuac, pues ya tiene una amplificación del movimiento sísmico y eso se ve precisamente con estos registros sísmicos que que en la Ciudad de México se tomaron el sismo del 85, en donde en Ciudad Universitaria, que es CU, la parte de abajo dice roca, una aceleración de 39.8 centímetros sobre segundo al cuadrado, y las características del movimiento se amplifican a las zonas que están en rojo. En Tláhuac, que es zona de Exlago, las arcillas blandas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se le llama Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque ahí estaba el edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Y el aparato que mide precisamente estaba en ese edificio. Por eso se le llama SCT, que es la localización del edificio donde estaba el aparato que registró ese movimiento sísmico. Entonces, esa zona, ven ustedes aceleraciones de 168 centímetros sobre segundo al cuadrado, igualmente en la central de Abastos y en Texcoco, que son donde zona de ex lago completamente. Entonces, hay una amplificación muy grande de la aceleración y, por ejemplo, ustedes pueden ver en la zona que se llama Madín, con una aceleración de 15 centímetros sobre segundo al cuadrado, o sea, completamente la más baja. Es decir, esto también tiene que ver con las características del suelo que hay alrededor del valle de la Ciudad de México y en la zona donde está la mayor acumulación de los lagos o donde no hay una desecación completamente del lago y hay una cantidad muy fuerte de agua en el suelo, pues hay una amplificación de estas ondas sísmicas. Igual aquí podemos ver unos espectros de respuesta en donde entre más alta sea la gráfica, mayor contenido de energía tienen los movimientos sísmicos y podemos ver que pues empieza, por ejemplo, muy pequeño en la zona, en el primero que está hasta abajo y después el pico crece completamente y hay otras zonas donde disminuye. Bien, ahora empezaremos a hablar sobre la situación, cómo estaba antes la Ciudad de México antes de 1985. Como bien decía el señor director, uno de los sismos más, digamos, que inicia la historia con los más catastróficos es el sismo que se presenta el 7 de junio de 1911 y que se conoce como el sismo de Madero. Se conoce como el sismo de Madero porque coincide cuando Madero está entrando a la ciudad. Este sismo genera daños principalmente en Jalisco y Colima y registra cerca de 45 personas fallecidas. La Ciudad de México, por ejemplo, si ustedes se extrapolan hacia esa época, pues por supuesto los edificios eran bajitos,
El primer rascacielos que se construye en la Ciudad de México es de 12 pisos y se construye en 1932. Entonces, si pensamos que está el movimiento de 1911, pues en la Ciudad de México las estructuras son relativamente bajas. Pero por supuesto, empieza a crecer la ciudad. Esa es una fotografía aérea de la Ciudad de México en la Alameda, los edificios, la antigua estación de bomberos. La ciudad presenta edificios pequeñitos, empiezan a crecer más la ciudad en 1936. Ahí está una fotografía donde la traza de la ciudad es más grande, edificios un poco más grandes. En el 56 ya hay otros edificios un poquito más altos. Ahí está una fotografía de Reforma, donde ya aparecen algunos edificios alrededor de esta avenida, que es una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México. Y desafortunadamente el 28 de julio de 1957 se presenta el segundo sismo, digamos que considerado importante, y este sismo se conoce como el sismo del Ángel. Se conoce como el sismo del Ángel porque pues la parte superior donde está el ángel de la Independencia, pues se colapsó, ¿no? Este sismo se localizó en las costas de Guerrero y tuvo cierta importancia en daños, pero no muy grandes, sino que lo hace especial es precisamente el impacto que tuvo socialmente que se haya colapsado la columna de la Independencia. Los números de edificios que se dañaron en 1957 aparecen ahí a un lado en la figurita. Vayan ubicándolo, por favor, con los puntitos en rojo son edificios dañados, en negro edificios que se derrumbaron, edificios que tuvieron daño ligero. Si ustedes se acuerdan del mapa donde están la zona de Exlagos, pues pueden tener cierta relación en la ubicación de donde se presentaron la mayor cantidad de daños. Entonces hubo 1000 edificios dañados, 4 se colapsaron parcialmente, 5 totalmente, y hubo 68 números de pérdida de vidas humanas. Esta es una fotografía de uno de los edificios que estaba antes de que se colapsara durante el sismo del 28 de julio y después de que se colapsó en el sismo de 1957. Posteriormente a eso, pues empieza a seguir la ciudad, empiezan a retomarse las actividades. En 1962, esa es una fotografía de otra vez del Paseo de la Reforma, y vean ustedes cómo los edificios empiezan otra vez a ir para arriba, de tal manera de que un personaje muy importante que creo que debe de ser mencionado y que las generaciones que estudian ingeniería civil deben de conocer, porque fue una parte importante, de hecho es una parte importante en la ingeniería sísmica en México, es el doctor Emilio Rosenbluth. Ahí tomé yo una captura de pantalla de un documento en el que el doctor Emilio Rosenbluth, y haciendo un acercamiento, habla sobre el temblor de 1957 y dice, entre otras cosas, que la magnitud del sismo fue elevada, que la magnitud y la distancia focal y los factores casuales dieron a este movimiento características tales que entró en resonancia con el del Valle de México y que el crecimiento de la ciudad pues que se va haciendo cada vez más importante y que hay que tomar medidas en forma general, eso lo dice la otra parte que no está ampliada, que hay que tomar medidas en la corrección de los reglamentos. De hecho, ese sismo es el que empieza a dar origen a una reglamentación más formal para la Ciudad de México. Y después viene el sismo del 14 de marzo de 1979. Este sismo genera daños, vean ustedes, ahí está el mapita, si ahorita lo comparamos con el anterior, los daños en el anterior sismo, se conoce este sismo como el sismo de la Ibero, o sea, de la Universidad Iberoamericana, porque como ustedes ven, se colapsaron algunos edificios de la universidad. En total hubo 56 edificios dañados, 1 con colapso total y 5 pérdidas de vidas humanas. Y una parte importante que no debemos de dejar de ver nosotros como ingenieros es la parte social. A veces nada más nos recargamos nada más en la pura parte técnica, pero la parte social es importante, el contexto social, cómo han reaccionado las autoridades y cómo han reaccionado todo el demás gremio. Y aquí hay una copia, una parte que copié de lo que habló en su momento el regente de la Ciudad de México, que en ese momento era Carlos Jan González, y dice en la parte de abajo, en la ampliación, dice, y al final dijo tranquilamente, refiriéndose a las palabras del regente Jan González, no es ninguna catástrofe, refiriéndose al sismo que acababa de pasar, no hay ningún peligro o riesgo. La Ciudad de México está a prueba de temblores por su avanzada tecnología. A diferencia de los daños en relación a los sismos de la misma intensidad en otras ciudades,
Es notable, la ciudad está bien construida, hay una gran seguridad para sus habitantes. Palabras del regente después de haber sucedido el sismo que acabamos de ver. Pero, pues, pasado el tiempo, el 19 de septiembre de 1985, que hubiéramos querido que esas palabras del regente hubieran sido verdad, el jueves 19 de septiembre de 1985 a las 7 de la mañana, 7:17, se presentó un movimiento sísmico con magnitud 8.1, que fue un evento muy fuerte. Después hubo una gran cantidad de réplicas, pero la segunda réplica en importancia se presenta 20 segundos después, y no nada más eso, sino que al otro día, eso fue el jueves, el viernes, pero en la noche a las 19:38 horas del jueves, el viernes 20 de septiembre, a las 19:38 horas, se presenta, digamos que una de las réplicas se considera como una réplica, y esta réplica viene con características sísmicas que viene a generar o a terminar o a dar más impacto a las estructuras que ya habían sido dañadas un día antes. Y imagínense ustedes el contexto. Si el jueves 19 en la mañana se presenta el primer movimiento y hay colapso de estructuras y hay daño en la ciudad muy fuerte, y la gente ya está trabajando sobre rescatar a las personas, rescatar su infraestructura, si ya está buscando a sus seres queridos, si ya está haciendo o empezando a recuperarse del primer impacto, que al otro día inmediatamente, sin dejar de que la persona completamente entendiera qué había pasado un día antes, y todavía buscando a sus seres queridos, tal vez muchos de ellos en los escombros, se presente otra réplica con las mismas características casi que la anterior de un día antes, que viene terminando a colapsar muchas de las estructuras. Esta es una super noticia, por supuesto, debido a las características de los daños que se generaron. Hay recortes hoy día de periódicos, la tragedia, el New York Times, hubo muchas historias, algunas muy buenas, que contar sobre la solidaridad del pueblo mexicano, otras que parecieran pues típicas, ¿no? De un pueblo que le falta algún sentido de una cultura en el sentido de la ética, de la cuestión social, ¿no? Pero al final de cuentas, ya refiriéndonos a la parte técnica, ahí está el mapa en donde podemos observar el número de edificios que sufrieron daño grave, con rojo, los puntitos rojos, y edificios que se derrumbaron en el color negro. Efectivamente, la cifra oficial del número de muertos fue de 10,000 personas fallecidas. Ustedes saben que el número de cifras oficiales muchas veces no es el verdadero número real, pero 10,000 para su época era un número gigantesco. Hubo 53,000 edificios dañados, muchos desaparecidos, damnificados, lesionados, y por supuesto una gran pérdida de vidas, de pérdida económica. Ahí tenemos un plano donde estoy comparando los daños de los edificios derrumbados, los que tuvieron daño ligero, en el sismo del 57, 79 y 85, y ustedes pueden ubicar precisamente que no hay una casualidad, que efectivamente el mayor daño, al menos en la Ciudad de México, se presenta en zonas bien ubicadas, bien localizadas, y que por supuesto tienen que ver con la relación de la zona de ex-lagos. En cuanto a los edificios que fueron dañados, ahí está una estadística en donde se registra el número de pisos que tenían los edificios con el porcentaje de daños, y podemos ver que los edificios entre 9 y 12 pisos son los que más se dañaron, con un 13%, le siguen edificios con una altura de mayor de 12 pisos, y luego edificios entre 6 y 8 niveles. Por supuesto, cuando ustedes lleven dinámica, ingeniería sísmica, ahorita está la materia de dinámica, pero posteriormente llevarán ingeniería sísmica, pues podrán ver las características que tiene que tener una estructura, o sea, el oscilador, y las características que tiene que tener el evento sísmico para que haya este tipo de daño. No precisamente todos los sismos van a dañar a todas las estructuras. Eso tiene que ver con las propiedades de la estructura, las propiedades dinámicas de la estructura y las propiedades dinámicas del sismo. En este caso, los edificios que mayor subieron daño, pues tienen que tener características dinámicas muy similares a las características dinámicas que presentaban
o que presentaron todos estos eventos sísmicos del 85, que se dice que el periodo dominante de la mayoría de ellos que se midieron en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en CEU es del orden de 2 segundos. En cuanto a los materiales o a la definición estructural, aquí tenemos una estadística en cuanto a cuáles son las estructuras que más sufren daño o sufrieron daño en el 85. Y las estructuras que más sufren daño son las de losa reticular o losa plana. Después las estructuras que tenían o que estaban con un sistema estructural a base de muros de concreto reforzado o estructuras de marcos de concreto reforzado. Luego de mampostería, los que menos sufrieron daño por sus características de benevolencia y de utilidad son las estructuras de acero. Y por supuesto la configuración estructural es muy importante. Quise poner estos dibujitos para que nos demos idea, a aquellos que no han llevado la materia de dinámica o de sísmica, pues que la configuración estructural juega un papel importante en la distribución y en la cómo se comporta la estructura. Estructuras con una estructuración, valga la redundancia, digamos que simple, son menos propenso a aquellas que tienen configuraciones en planta o en altura o en elevación muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, una estructura en forma de X, en H, en T, en L, va a aletear la parte de las salientes y eso va a generar torsión y algunos elementos que no son deseables en la estructura. También cuando no se controla la distribución de las masas o de las rigideces en los elementos estructurales, eso va a generar torsión como sucede en los edificios que normalmente están en esquina, en donde el centro de masa se mueve y las columnas que están lejos del centro de cortante, pues sufren mayor consecuencia debido a la torsión. También la distribución de irregularidad con la altura, el que se vaya cambiando dramáticamente la configuración estructural con la altura o la colocación de masas o entre pisos blandos, va a hacer que la distribución de la fuerza cortante lateral no la conozca muy bien el ingeniero civil. Entonces, los tipos de daños y errores más comunes que se presentaron, catalogados por ya como resumen a tanto tiempo, son errores de diseño, cambios de uso, ¿no? Porque muchas veces las estructuras eran diseñadas para una cosa y luego se cambiaba el uso y no se avisaba. Si algunas de estas cosas les suenan a ustedes recientemente, de los que estuvieron ya con conciencia sobre el sismo del 17, pues van a ver que la historia se repite. Modificaciones o alteraciones del edificio, es decir, algún vecino quitaba un muro, ponía otro muro, el otro no se enteraba el DRO o lo hacían sin avisar, o como decía yo, el cambio de uso. No hay una falla que vamos a ver de una estructura muy importante de las historias que se ven en el 85 de las costureras, en donde los edificios no estaban diseñados para hacer talleres de costura, y ustedes saben que un taller de costura pues va a almacenar telas, máquinas, etcétera, y entonces esto va a generar que haya un cambio en la masa y por supuesto un cambio en las propiedades de la estructura. Fallas en la cimentación, mala calidad y degradación de los materiales, errores en la ejecución y falta de supervisión ética profesional. Y el último, dice ahí, existió un inventario de los edificios que sobrevivieron al sismo de 1957 con algunos daños y muchas veces esos mismos edificios no fueron reparados y son los edificios que después se colapsaron en el 85. Ahora vamos a ver algunas fallas que se presentaron en los edificios durante ese evento sísmico. El 15% de los daños del sismo del 85 se generó por golpeteo, es decir, un edificio le pega al otro y entonces se recarga sobre él y tal vez le pega en una zona donde es entre pisos, y esto hace que el edificio más alto pues falle, ¿no? Como ustedes ven, el chaparrito, el edificio más pequeñito, le pega al otro, o el otro le pega al chiquito, pero el que se sufre más daño es el más grande, precisamente porque le pega en la zona donde están los elementos estructurales laterales resistentes. Aquí hay otros tipos de daños de golpeteo de un edificio a otro durante el movimiento sísmico, le pega uno al otro y como ustedes ven, se daña el que le pega donde está el elemento lateral resistente, incluso generando daño muy fuerte y ya daños a veces irreparables. Aquí hay más fotografías un poco más específicas de los daños por golpeteo. Ustedes pueden ver cómo en la diapositiva que está a la izquierda, el edificio más pequeño de menor altura le pega al otro, al que está más alto, y el que sufre más daño es el alto, no el más pequeño. Aquí hay otras fotografías. Estos son un departamento de edificios
que tenía también una irregularidad en planta, tiene una forma en H y cómo choca con el edificio vecino y daña al todo el entrepiso. También las irregularidades en elevación, como dije hace ratito, que funcionan como apéndices, es decir, un cambio abrupto de las masas. Ustedes saben que todo lo hacemos con la mecánica newtoniana, en donde la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces es importante los dos términos, tanto la masa como la aceleración. Si la masa la colocamos en un sitio en particular, vamos a llamarle así, por ahí entra la fuerza. Entonces, si yo tengo una masa más grande arriba, y por ahí va a jalar la fuerza. Entonces, este tipo de apéndices en donde hay un cambio abrupto en la masa, una irregularidad en la elevación, como son los tanques de agua, por ejemplo, en donde dice el edificio NEC, ahí en esa zona hay un tanque, o los apéndices en los edificios que están abajo, esa configuración del cambio abrupto, pues va a sufrir una aceleración precisamente en donde empieza ese cambio abrupto de la masa, y eso genera un daño muy fuerte por irregularidad en la elevación. Y hubo muchos daños, de 10% de daños en los edificios por irregularidad en la elevación. Esto también tiene que ver con el control de la regularidad en los reglamentos sísmicos que hay en la Ciudad de México y a nivel mundial, en donde la irregularidad en elevación juega un papel importante. Es un aspecto arquitectónico que hay que cuidar. Aquí hay otras fallas de edificios en donde se ve que la configuración, por ejemplo, en el edificio que está a la izquierda, como algunas de las columnas ni siquiera bajaban completamente al entrepiso inferior. Por ejemplo, estas columnas aquí no tienen continuidad, esta columna de acá no tiene continuidad, pero estas van disminuyendo, son más grandes aquí abajo y empiezan a disminuir sus dimensiones en la parte de arriba. Pero, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo va cambiando con la elevación, la configuración de masas y la configuración estructural, y pues eso genera pues ciertas características no deseables por el comportamiento estructural. Edificios en forma curva, en H, en L, sufrieron daños, precisamente corroborando todo lo que dice la teoría. Ahí están otras fotografías de los edificios. En un edificio en L, que es precisamente el edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que no es una configuración adecuada. Vean ustedes cómo se dañó el edificio. Precisamente es como se espera que se dañe debido a que no es una configuración adecuada, porque aletea la parte de la L. Edificios en esquina que generan torsión por su configuración, pues hubo una gran cantidad de daños, 42%, imagínense, 42%, casi la mitad de los edificios que se dañaron en el sismo del 85 eran edificios que estaban en esquina. Entonces, esos edificios en esquina por su configuración tienen torsión, configuración estructural tienen torsión, y pues generan estos problemas en donde se colapsaron una gran cantidad de edificios. Aquí están más fotografías de edificios en esquina que se dañaron, algunos de ellos con daño total, otros se colapsaron. Muy importante el que se considere, nada más que, como decía yo al principio, pues hay que aprender un poquito. Ese es de la Ciudad de México, el edificio que está a la izquierda, que se dice al pie de la fotografía, edificio Corcuera. Ese edificio estaba en esquina en el sismo del 85 y se dañó, se colapsó, lo quitaron, y posteriormente hoy día está el Hotel Gran Media en la misma zona, en la misma esquina, y casi con la misma configuración en esquina. Daños previos, como decía ahí, de los daños de edificios, del catálogo de edificios que habían sido dañados en el sismo del 57 y que después, por no haber sido reparados, se colapsan durante el sismo del 85, pues hubo un 5% de daños de ese tipo de edificios. Ahí vemos uno de los edificios que se dañó en el 57 y que se colapsó en el 85 por no haber sido reparado. Problemas de losa plana. La losa plana no funciona como diafragma rígido y tiene el problema de penetración de las columnas. Entonces la columna penetra, la losa se queda de pie y va cayendo entre piso tras entre piso la columna paradita, y todas las losas penetradas debido a esa columna, como está en la fotografía. Ustedes pueden ver las columnas de pie, estas columnas que están aquí paraditas, y no hay losas porque todas se colapsaron. Entonces aquí vemos igual ese problema típico. Debería, no lo está, ustedes lo saben, en la norma técnica, muy elaborada las características para diseñar una losa plana con el fin de desanimar su utilización, porque no deberían ser permitidas, no han demostrado un buen comportamiento ante los eventos sísmicos. Ustedes pueden ver que la losa no trabaja como diafragma y que pues muchos de estos edificios sufrieron daño debido también a que esta configuración no es la más adecuada. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver cómo la columna penetra a las losas y todas las losas se vienen una sobre otra
y la losa y la columna queda de pie. Más daños sobre columnas o estructuras con losas planas. Vean, aquí está la columna y todas las losas hechas sándwich, todas penetradas precisamente por la columna. Cambio de uso, como decía, algunas estructuras que no estaban diseñadas para un fin, durante el proceso cambian su uso, almacenan cosas diferentes y eso cambia sus propiedades dinámicas y, claro, genera problemas durante un evento sísmico. El entrepiso blando, una característica estructural que se sigue cometiendo errores, donde un entrepiso puede ser el primero o puede ser cualquiera de los de arriba, tiene características de, por así decirlo, para que me entiendan, con menor rigidez que los otros, y esto va a hacer que sea el entrepiso que va a fallar durante un evento sísmico. No precisamente se presenta en la parte de abajo, como ven, aquí hay un entrepiso blando en la parte superior, igual acá. Ahí hay más fallas de golpeteo, entrepiso blando. Ustedes nada más echen un ojito a esta estructuración, que son muros laterales aquí, que nada más hay rigidez en una dirección, y ustedes caminan en Morelia y pueden ver una gran cantidad de edificios con esa estructuración. Todo esto es aprendizaje, compañeros, porque al final de cuentas uno lo ve y cuando uno lo expone de manera práctica, uno debería aprender que este tipo de estructuraciones no son las más convenientes. Momento de volteo muy grande debido al evento sísmico. Aquí ustedes pueden ver cómo los pilotes de este edificio se salieron completamente por el momento de volteo. Más edificios que son históricos. El edificio de Pino Suárez con 20 pisos. Se dicen en las referencias que tuvo una falla por resonancia. Llamémosle así, después se explicará que para aquella resonancia debe haber un acoplamiento de muchos ciclos, no es tan fácil que se genere el fenómeno de resonancia, pero así lo catalogaron al principio. Entonces, imagínense, el edificio de 20 niveles se viene para abajo, edificios en todo lo que es la colonia de San Antonio Abad, funcionamiento de las losas, entre pisos blandos en la parte superior, el Hotel Regis, que ustedes pueden escucharlo, con muchos artistas mencionan que se habían hospedado en ese Hotel Regis, se viene para abajo. En todo lo que es el centro histórico, edificios con daño, ¿no? El multifamiliar Benito Juárez, también un edificio que ustedes pueden ubicar como característico, que han dejado huella en la Ciudad de México. El Hospital Juárez, por supuesto, donde hay unas grandes historias de unos bebés que fueron rescatados y muchos médicos que quedaron atrapados y murieron. Y todas estas enseñanzas de vida y todo esto hay que recordarlo también para los aspectos estructurales en hospitales. La unidad habitacional Tlatelolco, que constaba de varios edificios con las mismas características, desafortunadamente, vean ustedes, está muy largo, entonces tiene una configuración no adecuada, una relación de esbeltez diferente a la convencional. Es un edificio muy largo, son muchos los edificios que había con características más largo que ancho, y eso generó pues problemas en la estructuración y se colapsó. Allá hay más fotografías en donde podemos ver algunos daños estructurales, rescate de los sedes, edificios de concreto, edificios en esquina, daños en los elementos no estructurales como los vidrios, fallas en las columnas por cortante, donde la columna se abre, el núcleo de concreto se bota, y entonces eso hace que falle una falla por cortante. Los que están llevando estructuras de concreto saben que lo que no queremos jamás es que fallen las columnas, y mucho menos por cortante. Aquí son fallas en la cimentación, con una fotografía de las fallas por losa plana. Aquí hay más edificios de fallas de losa plana por penetración. Vean la columna en la parte de abajo. Y aspectos después posteriores al movimiento sísmico que tienen que ver precisamente con la rotura de los tubos que acarrean el agua, y que este sistema después, por falta de agua, puede haber problemas de sanidad, pues porque falta el agua en la zona donde fue la catástrofe. En la parte de la izquierda está una fotografía de cómo se levantó la tubería en el 85, y la otra fotografía es de hace 4 años, del sismo del 17. Entonces son características que uno tiene que identificar, y que muchas veces este tipo de estructuras dice el estructurista, pues no es el edificio, no me toca a mí estudiarlo. Y dice el hidráulico, pues no es yo la tubería nunca la voy a revisar por sismo. Y efectivamente, los que han llevado el cálculo de las redes de agua potable, pues no se ve el efecto sísmico entre ellas, nada más es la carga, la distribución, el gasto,
pero no se ve cómo afecta o afectaría dado que hubiera un movimiento sísmico. Entonces, este tipo de características hay que tenerlas en cuenta. Bien, me voy a apurar. Aquí están los espectros de diseño antes del sismo del 76 y cómo viene el sismo del 85. Vean el contenido de energía que efectivamente sobrepasa todo lo que se esperaba en su momento. Aspectos políticos, bueno, pues en su momento estaba el señor presidente de la República, era Miguel de la Madrid. Después le toca terminar el sexenio y iniciar López Portillo con los problemas del sismo. Ahí está una fotografía donde está Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari y un personaje muy importante en la política que es el que le llamaban Negro Durazo, que ustedes lo pueden escuchar hoy día, todas las características posteriores al sismo del 85, pero una parte importante es cómo veían ellos el terremoto y sus consecuencias. Y miren, al final de cuentas la ciudad sigue creciendo después del sismo del 85. Los daños, por ejemplo, en esta diapositiva, ¿no? Dice nada más ahí, dice las elecciones, después hubo elecciones, dice las elecciones resultaron bastante bien y las desviaciones sobre el presupuesto original fueron salvadas, entre ellas, por el terremoto del 85. De ahí le echamos la culpa al terremoto. Esas son palabras de Jesús Gerson. Es decir, en otras palabras, a los señores políticos en su momento en la Ciudad de México les cayó como anillo al dedo el que haya presentadose el movimiento sísmico porque ocuparon el recurso precisamente para cuestiones políticas. Esas son palabras del regente. Y bueno, la ciudad, como decía, empieza a crecer, vuelven a tomar forma la ciudad, y ahí empiezan otra vez las estructuras para arriba, la ciudad empieza a retomar su nivel, esas son ya en el 2007, y bueno, los daños se pueden ya contabilizar de manera un poco más exacta. El doctor Eduardo Reynoso ha hecho unos análisis tremendos sobre los daños que ha habido o que generó el sismo del 85. Estamos en la fecha del 2012, poquito antes del sismo que después nos hablará la doctora Berta, y esto como para que ustedes lo empiecen a relacionar con el siguiente sismo. Ahí están los daños del 57, del 85 y después del 85, el año en construcción de los edificios, de lo que se usaban, y el número de edificios y tipo de edificios que estaban dañados y que después volvieron a levantarse después del sismo del 85. Bueno, y bueno, una de las cosas importantes es la observancia del reglamento de construcciones, que dice el documento que acabo de referir del doctor Eduardo Reynoso, que no se observa por los directores responsables de obra. Y es Paseo de la Reforma en el 2012, con edificios ya Torre Vancomer, Torre Bicentenario, Torre Reforma, Torre Diana, y ahí muchos más edificios más altos, y otra vez ahí están hoy día los edificios con entrepisos blandos, asimetría en altura, con rigideces, pues hoy día ya con sistemas disipadores o con otras características, pero no dejan de ser estructuraciones, digamos que un poquito arriesgadonas, ¿no? Sistemas que no tienen un diafragma rígido y, claro, dejo la pauta para la conferencia que nos va a dictar la doctora Berta para el sismo del 7 de septiembre del 2017. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Tratando de ajustarme al tiempo, les agradezco mucho. Bien. Doctor, sí. Si nos permite hacer la entrega de un reconocimiento por parte de la facultad, pues se lo vamos a agradecer para hacer un pequeño inter entre las dos conferencias nada más. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias. Me permito compartirles pantalla.